Arriaga. Cierro mi micrófono. Cuando quieras, Lucio, comenzamos. Saludamos a Iván Darío Saldarriaga aquí, de Medellín. Él es nuestro experto en negociación y en neurociencia. Vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al octavo gathering de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, llevado adelante por los representantes latinoamericanos del Comité Ejecutivo de la Federación. En el marco de las actividades preparatorias del segundo simposio latinoamericano de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, a desarrollarse en Mendoza, Argentina, en el contexto de Prospecta Argentina 2022, es que vamos a dar continuidad a los gathering iniciados en el año 2021. En esta oportunidad nos vamos a centrar en un intercambio, diálogo sobre el humanismo al 2050, los humanos que seremos, y que inicialmente estará a cargo Lucio Henao de una apertura disparadora del debate y la reflexión entre todas y todos. Bienvenidos, Lucio. Está silenciado, Lucio. Gracias, Javier. Pues primero que todo, te saludo a ti, doctora Guillermina, Diego, Marco Vinicio y Iván Darío, que hoy nos acompañan a esta reunión o gathering. Yo no sé por qué nos da pena llamarlo reunión, si eso es lo que traduce gathering, pero en fin, a este gathering internacional. Sabemos, pues, nos acompaña Javier Vitale de Argentina, Marco Vinicio Guzmán Gameros y la doctora Guillermina Baena Paz de México, Diego Coca de Bolivia, Iván Darío Saldarriaga de Colombia, y quienes habla también de aquí de Medellín. Pretendemos entrar en el octavo, ojalá que pudiéramos tener muchísimo más participación, pero de todas maneras, estas reuniones no son cerradas para que aquí terminó el tema. De hecho, tomamos el tema de Humanidad 2050 porque en el año 17 la Federación Mundial de Estudios de Futuro hace su congreso y lo llama Humanidad 2050, exactamente. Por lo tanto, el tema ha sido abierto muchas veces. La humanidad que seremos. ¿Qué seremos como humanidad? Entonces, la pregunta, como decía San Agustín, el que pregunta jamás se equivoca. Entonces, podríamos decir que está abierta la pregunta. Porque normalmente, ¿qué escuchamos? Escuchamos no respuestas, sino gente que se salta la pregunta. Yo creo que es muy importante en prospectiva seguir haciendo las preguntas, encontrar las preguntas correctas. Esto no es de Michel Godet, esto es del estructuralismo de mitad del siglo pasado y de la fenomenología de mitad del siglo pasado, que es hacer las preguntas correctas a las personas correctas en el momento correcto, y alrededor de esas preguntas encontrar el sistema, la estructura, encontrar cómo hablar alrededor de ello. Y la gran pregunta es, ¿los humanos que seremos o los humanos del año de mitad de siglo? Hay gente que se salta esta parte, como decía, y empiezan a decir, no, nosotros vamos para el transhumanismo. Entonces ellos ya no son prospectivistas, sino que son deterministas. Están diciendo en el 2045 o un poco más temprano, vamos a estar en el transhumanismo, y entran a definir un transhumanismo. Pues de acuerdo a la etimología, el trans es que ya atravesamos el humanismo y lo superamos, o lo atravesamos o lo cambiamos. Quiere decir mucho el transhumanismo. Pero también hay otros que dicen que vamos hacia una involución humana. Algunos lo llaman el subhumanismo, otros lo llaman
el humanismo mecánico y otros, peor aún, lo llaman el humanismo de los androides. Sea lo que sea y las definiciones que quiera decir cualquiera de estos, la pregunta que surge alrededor de los humanos que seremos y la pregunta que surge alrededor de qué significa ser humano, es muy importante que cada uno pueda tener esa capacidad de verse como especie, de vernos como especie. En esa mirada de vernos como especie hay dos elementos. Un elemento primero de larguísimo plazo. Es impresionante cómo por allá, no se sabe si es siglo VIII, siglo VII, siglo VI antes de Cristo, a Moisés le entregaron las tablas y, y una de los mandamientos de aquella época de Moisés le dijeron no matarás. Hace 4 o 5 años, John Sinway y otros prospectivistas estaban haciendo un movimiento global que llaman non-killing. ¿Cuándo era que los humanos no asesinamos? Entonces, mire que no cerramos las preguntas. ¿Cómo es un humano que no asesina a sus semejantes? ¿Cómo es un humano que no transgrede su casa, su medio, etcétera? ¿Cómo es un humano que no le pasan ciertas cosas? Y entonces, por lo general, vamos a ponerle en ese primer elemento es que a mí me ha encantado toda la vida, que creo que no sé si es una metáfora, Guillermina, no sé si es una afirmación o es un silogismo, pero eso de que el mundo cambia y los problemas permanecen, el problema del hambre, el problema de la inequidad, de la desigualdad, el problema del entorno nuestro en el que vivimos, de las relaciones entre nosotros, de cómo construimos ciudades, de cómo nos comportamos, cómo nos movilizamos, etcétera. Entonces, que esos grandes temas o temazos, a veces me encanta decir así, esos temazos, eh, son claves. Y de ellos quisiera que nos articuláramos sobre tres. El primer tema tiene que ver la relación nuestra con el medio ambiente, con la casa común o con dónde nos ubicamos. Nos hemos puesto en el centro del universo, inclusive el ser humano, y hay veces nos sacan del todo y la naturaleza es la que está en el centro, o dónde nos ubicamos nosotros en la relación con nuestro entorno. Esta es una primera pregunta. ¿Dónde nos ubicaríamos? ¿Sí? Tenemos 3, 4, 5 panelistas que tienen muchísima cancha y que nos pueden dar un concepto muy interesante. El segundo elemento transversal o generalizante, como le gusta a Javier, que son esas grandes elementos disparadores o convocadores, y es cómo sobrevivimos. Este ha sido muy importante porque viene desde, había que perseguir las manadas y éramos nómadas, había que asentarnos y volvernos agricultores, tenemos que ser capitalistas, socialistas o alguna cosa, pero de alguna forma tenemos que sobrevivir y en el diario vivir de alguna forma tenemos que buscar nuestro sustento. Ese es un segundo cómo buscamos nuestro sustento. Y el tercero y último, para no meternos en muchas cosas, es cómo nos juntamos. Me ha encantado mucho porque de los grandes maestros que yo he tenido, la doctora Guillermina Baena, que es del área de la ciencia política, y Javier Vitale, que también es de la ciencia política, no sé, Marco Vinicio, no sé si es por allí también, pero de la ciencia política me ha encantado mucho aquellos que definen la política como la capacidad de organizarnos y comunicarnos, que eso es lo político. Para mí me ha encantado esa simplicidad de definir lo político. Entonces, en este caso, sería lo político, pero más que todo, cómo nos organizamos y nos comunicamos entre nosotros. Serían los tres elementos, las tres grandes preguntas. Lo he hecho que es el primer piso. El segundo piso que vamos a ponerle a esta discusión o a esta hablada o a este debate, más que todo una reunión, es el deseo, la querencia
La prospectiva tiene una fijo hermosísimo que llama la expectiva, y la expectativa es la mirada con intencionalidad de actuar. Y hay miradas retrospectivas a los humanos que hemos sido, hay miradas introspectivas de qué estamos hechos, hígado, corazón, cerebro, fibras, tendones y masas, y la masa sin fronteras que decía Mercedes Sosa. La introspectiva, mirarnos para adentro. La perspectiva es cómo nos ven los otros en la naturaleza y cómo los ven los otros desde diferentes focos, desde la economía política, desde la ingeniería genética y desde muchos puntos. Esa introspectiva, esa perspectiva y esa retrospectiva se complementa con dos perspectivas muy interesantes, que son la despectiva en los humanos que no queremos ser, o sea, la despectiva, y la última es la respectiva, que es la que seleccionaba, y son los humanos que queremos ser. Entonces, básicamente viene la querencia. Y yo creo que mi propuesta, y siempre me he tratado así, porque no sé por qué desde hace rato he abandonado esa racionalidad de los economistas para volverme como los emocionalidad de los psicólogos, como mi señora, y hablo que hablemos más desde la querencia, desde lo que queremos ser, de lo que más primero que todo, qué queremos ser. Entonces, alrededor de qué queremos ser y alrededor de qué queremos de ser, en cómo nos organizamos y hablamos, en cómo sobrevivimos y en cómo nos mantenemos. Ahora entonces, Javier va a asignar la palabra y a manejar el tema. Javier, por favor. Gracias, Lucio. Bueno, una muy buena introducción que deja un montón de disparadores para la ampliación del debate. No sé quién quiere pedir la palabra, cómo iniciamos el intercambio. La idea es generar aportaciones de nuevas ideas, conceptos, visiones sobre el humanismo al 2050. A Iván hizo un comentario, no sé si Iván, si podés activar el micrófono o querés que leamos tu comentario. Bien, puede leerlo. Gracias. ¿Aló? Sí, sí. Sí, no, con respecto a lo que estaba comentando Lucio, es realmente lo que somos, ¿cierto? Somos materia, somos espíritu, somos pensamientos y sensaciones, ¿cierto? Y también lo otro que estaba comentando de que del tipo de la perspectiva, en cierta, o la perspectiva, en cierta forma, nos alimentamos con lo que queremos ser, ¿cierto? Y podemos construir esa situación. No, simplemente era ese comentario con respecto a, a que ya estamos en una dimensión un poco diferente con respecto al ser humano. De hecho, ya hay personas que dicen que estamos dando saltos cuánticos, y esos saltos cuánticos implican que ya no nos movemos en el mundo de los sentidos, sino en cierta forma empezamos a movernos en el mundo de los suprasentidos, ¿sí? O a ver lo que no se ve, o a observar lo que no se ve, a escuchar lo que no se oye, y así por el estilo. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, Iván. La doctora Guillermina nos Sí, va. Guillermina. Bueno, pues el tema es verdaderamente complejo, es muy difícil de llegar a conclusiones, mientras que por una parte está uno viendo que hay seres humanos, aquí como les llama nuestro presidente, que cortan cabezas, decapitan, hacen bisteces, tratan mal a todos, ¿no? Y les piden derecho de piso, no hay compasión. Todos los días parece ya concurso de cuántos muertos tenemos nosotros frente a Ucrania, cuántos mueren más rápido acá en México. La cantidad de gente que muere es verdaderamente brutal. Y los sicarios no se miden, entran a las casas y ya no respetan nada, ¿no? Entre la mafia que había acuerdos, hasta de no tocar hijos
y esposas, ahora ya no, ¿no? Ahora entran, matan viejitas, matan ancianos, matan niños, matan a todos mujeres, violan mujeres. ¿Esos son seres humanos? Esos son los seres humanos que aquí el presidente está defendiendo. Entonces es una polémica que traemos también al interior, a la polarización que se ha provocado en este país, precisamente porque se está defendiendo la posición de los asesinos, diciéndoles que son seres humanos. Y cada vez las historias son peores, ¿sí? Tenemos por ahí la historia de un caníbal, que ya hasta le hicieron por ahí serie, que mató a 19 mujeres, ¿no? Y como era carnicero, pues las hacía bisteces y luego repartía la carne entre los vecinos y entre los paisanos de Oaxaca, que él iba a Oaxaca, ¿no? Tenemos historias donde eh, había gente que mataba perros para ir a vender la carne para que se hicieran tacos. En ciertos lugares somos famosos por los tacos, ¿no? Y entonces hacían tacos. Entonces, tenemos varios casos de ese tipo. Y cada día nos asombran más este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo podemos decirles humanos? ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué hacemos, sí, frente a este tipo de personas, sí, que ya, pues, obviamente, ni la iglesia ni las sectas religiosas ya quieren, sí, porque realmente han sido bastante crueles y han tenido situaciones bastante terribles? Entonces, yo pregunto, ¿quiénes son los seres humanos? ¿Ellos también son seres humanos? Y ahí está la polémica. Ahí la dejo. Muchas Pues sí, gracias, Marco. la guaguacoa no es tan mala, doctora. La hemos comido sin saberlo y de repente decimos, ay, oiga, qué bueno está esto, ¿no? Los chinos son expertos en guaguacoa, no se puede decir. La verdad es que yo creo que hay una atomización muy grande en el sentido de los valores. Es decir, esa atomización es producto de que hay problemas que, como dijo Lucio, han subsistido y subsistirán, y que incluyen, yo soy de un estado fronterizo que se llama Chihuahua, donde empezó el fenómeno de las muertas de Juárez, que es la frontera. Y lo que se veía ahí era un problema de una descomposición social muy grande, porque las maquiladoras preferían contratar mujeres porque ellos decían que como tenían las manos más chiquitas, eran posible que fueran más eficientes en el armado de las maquiladoras, pero en realidad otros decían que era porque fueran más dóciles. Pero las actitudes que se generaron es que había 5 mujeres por cada hombre. Entonces, bueno, mujeres con capacidad de ingreso, que además vestían al estilo americano, muy liberal, y que van a ser víctimas de un problema cultural de descomposición que va desde el tráfico para quitarle los órganos, etcétera. O sea, donde yo voy es que los viejos problemas se han profundizado y han derivado en una enorme descomposición. Entonces, hablar ahora de un solo propósito para la humanidad me cuesta a mí mucho, mucho trabajo, porque está muy atomizado, ¿no? Vaya uno según la religión o vaya uno según la filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Esto se va a ver reflejado en el mundo actual. ¿De qué manera? Pues de la manera que no existe coherencia para alcanzar ciertos objetivos.
Y nosotros lo vemos en el área de la prospectiva, ¿no? En el área de la prospectiva pues, hay una enorme cantidad de visiones, me refiero con los grupos que uno trabaja, que son diferencialmente muy, muy profundas. Entonces, bueno, ¿esto a qué nos lleva? Por otro lado, tenemos dos cosas, que son la tecnología y la innovación, que nos están imponiendo una aceleración del ritmo de cambio, y eso nos está llevando a que fuera del control, como decía este famoso autor, la opacidad de la tecnología nos está transformando, y vamos a hablar de los cyberhumanos, querámoslo o no, porque las aplicaciones de tecnología nos están llevando a estos elementos, y como dice este famoso autor en el libro que ustedes conocen muy bien, que se llama La nueva era de la oscuridad, este manejo tecnológico es totalmente opaco. Entonces yo creo que el objetivo de las principales fuerzas motrices nos están conduciendo a situaciones en las que todavía no somos muy conscientes, porque el cambio tecnológico está muy lejano a ser transparente. Sabemos qué metemos, pero no sabemos cómo opera. Y eso nos puede llevar a una situación de destrucción por por pérdida de conciencia. Entonces yo creo que ese es un parámetro muy importante de esta época, que ubicar el futuro hacia dónde dirigirnos, no es ni con mucho muy fácil, ¿no? Ese sería mi comentario general. Bien, Diego. Sí, muy buenas tardes a todos nuevamente. Saluda a la doctora Guillermina. Y bueno, el tema que se aborda el día de hoy es bastante complejo, muy difícil y a veces no te da para improvisar las cosas, ¿no? Entonces, yo solo les comento que justo como coincidencia anoche estuve escuchando una de las conferencias de José Luis Cordeiro y hablaba sobre el futuro de la tecnología y la tecnología del futuro. Y efectivamente uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué va a pasar? No de aquí a 10, a 20, a 30 años, sino hasta 40, 50 años, ¿no? ¿Qué es lo que le espera a la humanidad? ¿Qué es lo que nos espera como la vida como especie? Y bueno, hay dos elementos que se me vino a la mente, a la cabeza, y es el de los principios y valores que seguramente van a cambiar de aquí a 20, 30 años, ¿no? José Luis Cordeiro ponía como ejemplo que él ya le hicieron su mapa genómico, él ya sabe de qué cuidarse, de qué enfermedades tiene que cuidarse, ¿no? Y casualmente con una de sus alumnas pusieron ahí su mapa genómico y él puso como un ejemplo y dijo, podemos nosotros elegir qué tipo de ojos, de qué color que queremos que sean los ojos de nuestros hijos y así, ¿no? Entonces el mismo concepto de familia, de papá, mamá, va a sufrir una transformación, una evolución. No sé a dónde realmente, ¿no? Es difícil decir algo bueno, algo malo, pero sí nos está llevando esto a nos hemos subido a un tren que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Y escuchando la conversación de todos ustedes, de Marco Vinicius, también me ponía a pensar y decir, ¿cuál sería el impacto de esta tecnología en nuestras vidas? Debemos hacer el intento de medir el impacto de estas tecnologías en estos valores o principios que rigen de alguna manera nuestras propias vidas, nuestras sociedades, ¿no? José Luis Cordeiro también ponía el ejemplo de la basura y uno aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, Santa Cruz, Cochabamba, se genera grandes cantidades de basura y de residuos y eso es una preocupación actual. Pero José Luis decía, bueno, de aquí a 20 años no va a haber más basura, ¿no? O sea, gracias a la tecnología, la nanotecnología, la biotecnología, todo eso va a ser
reciclado. A veces lo vemos muy difícil, muy complejo, porque nuestra visión llega a 15 años, a 20 años, pero esa capacidad de mirar más allá de los 30, 40 años es impresionante para todos, yo creo, ¿no? Es eso, queridos compañeros, para mí es un gusto siempre saludarlos, verlos y agarrar este tema tan complicado, tan complejo, y al menos cuando se trata de nuestras propias vidas. A veces somos, bueno, podemos improvisar y hacer un buen discurso cuando nos toca hablar, bueno, yo como ingeniero agrícola sobre alguna perspectiva tecnológica, de los saberes, es bueno, pero cuando nos toca hablar de un tema que atañe a nuestras propias vidas, a nuestros propios hijos, nuestra visión de futuro sobre nosotros mismos, se complica, pero es un tema que sí tiene que ser abordado, podría ser una línea de trabajo para el grupo de reunión de Gathering, distribuir los trabajos, ¿no? Me gusta ser más operativo, pero hasta aquí llegaría mi primera percepción del tema que nos tocó abordar hoy, el día de hoy. Muchas gracias, Diego. Iván. Gracias. No, estaba conversando, pues en cierta forma, que nosotros pues, venimos de una situación en donde había un señor que llamaba René Descartes que en cierta forma nos ponía como separados, ¿sí? Los seres somos separados y el cuerpo y la mente están separados. Pero en la misma época también había un señor Blas Pascal que decía, no, no estamos unidos. Entonces, desde ese punto de vista, hoy estamos entrando al punto de vista de Blas Pascal y prácticamente hay unas teorías que van en esa dirección, en donde no estamos separados, sino que estamos unidos. Y en el momento que nosotros entendamos que lo que le hagamos al otro prácticamente nos lo hacemos a nosotros mismos, pues vamos a tener ahí una situación de conciencia. El otro punto que es importante es ver realmente si, 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 si nosotros aprendemos a fluir en el mundo y no dejamos y tratamos de no controlar el mundo, o sea, ser parte del mundo, no dueños del mundo. Y desde ese punto de vista, pues también hay un cambio fuerte. Y la otra parte que en cierta forma hace que nosotros empecemos a desplazarnos en otra dirección es que Darwin nos decía, hombre, al principio decía que sobrevivía más fuerte, después dijo el que más se acomodaba al entorno. Hoy nos están diciendo es que los que aprenden a cooperar son los que en un momento determinado sobreviven en esta condición. Entonces estamos diciendo, no estamos separados, no estamos separados, estamos unidos. Adicionalmente, no buscamos controlar el mundo, sino ser parte del mundo. Y con eso, en cierta forma, es aprender a fluir. Y el otro punto es que realmente para poder sobrevivir tenemos que aprender a cooperar, sabiendo que la mejor forma de competir es la mejor forma de cooperar, ¿cierto? Y la otra parte es que el mundo de la verdad está con un interrogante muy grande, ¿sí? Y es entrar en el mundo de la posibilidad. Desde ese punto de vista, pues estoy viendo yo como la otra cara, digámoslo así, de las condiciones del humano, pero hacia dónde vamos, en cierta forma el humano tiene que ir si quiere sobrevivir, a aprender a que no está separado, si quiere sobrevivir, a aprender a cooperar, y si quiere sobrevivir, es aprender a fluir, porque el universo tiene fuerzas superiores a las del ser humano. Desde el punto de vista, gracias. Gracias, Iván. También damos la bienvenida a Sergio, que ha pedido la palabra. Sergio Montero, bienvenido. Padrino. Está silenciado, Sergio. Digo, hola, es un placer y también es un gusto saludar a mi queridísimo ahijado, dada su propia nombramiento de, de padrino para... Pero bueno, pues en estas cuestiones, digamos, de lo del humanismo, desde luego, como todo, tiene uno que preguntarse desde dónde lo está uno pensando.
¿no? Y en ese sentido, digamos, podemos establecer algunas referencias, sin orden jerárquico ni con ninguna ponderación, simplemente para tener un referente, que es, por ejemplo, el humanismo derivado de la misma ilustración, que ahí tiene que ver con lo que Diego comentaba de la cuestión misma de los principios. Entonces, a mí me parece que ya cabe una reflexión sobre una nueva consideración de lo que estamos entendiendo como humanismo, porque ahí precisamente la pregunta de la doctora Guillermina Baena pues, es muy pertinente, ¿no? A quienes estamos considerando realmente seres humanos, si por ejemplo tomamos como base la cuestión de los principios, esos principios derivados de ese humanismo de la ilustración, porque si por ejemplo nos vamos a una consideración anterior y nos vamos inclusive por ejemplo desde una perspectiva religiosa, eh, particularmente digamos inclusive católica, donde vemos por ejemplo la cuestión misma de la caridad, de los milagros, de todos esos conceptos que se derivan de una misma concepción también de humanismo, aunque a veces no se manifieste tan explícita como tal. Pero la cuestión es, el punto que quiero establecer es que pues, es muy pertinente de que vemos cómo estamos considerando actualmente, bajo el contexto actual, tecnológico, y sobre todo en un contexto de neoliberalismo, que plantea básicamente como uno de sus ejes fundamentales la cuestión de la competencia, ¿no? Y que entonces esto ha derivado precisamente a la tendencia de la individualización, de que todo cada vez sea más personalizado. Y en ese sentido, pues se ha dado, por ejemplo, de hablar de la responsabilidad o de la irresponsabilidad individuales, tanto la responsabilidad individual como la irresponsabilidad individual. Esto para mí, ¿qué quiere decir? Pues esto para mí quiere decir que las grandes tradiciones, los grandes megarrelatos, pues ya no son los que están imperando necesariamente en las narrativas actuales, sino que básicamente se hace una apología y una glorificación precisamente del individuo, que pues evidentemente que tiene que ver en la concepción misma del humanismo, porque es otra forma en que que se regula la sociedad, en donde, por ejemplo, se está dejando más, ya no tanto la cuestión de estas consideraciones del amor a la humanidad, del amor al prójimo, sino básicamente el amor a la propia persona y su autorrealización, pero, digamos, en términos positivos, de manera responsable, y de la otra, pues de manera irresponsable. Pero esto, digamos, ha debilitado a las instituciones. Desde mi perspectiva, es una de las causales fundamentales también de los estados fallidos, porque al minimizarlo a ese grado, ¿no? Los estados pues han perdido capacidades, ¿no? Que no tenían, y han dejado prácticamente pues al individuo a que por sus propias capacidades pues busque sus propios mecanismos y sus formas de generar precisamente cómo va a vivir su propio humanismo, ¿no? Si quiere ser, porque por ejemplo aquí ya el valor a la familia, pues igual, ¿no? Hacia los padres, pues son autoridades y pues como yo ya soy independiente, autónomo y veo por mí mismo, pues me despreocupo, ¿no? Entonces se abandonan a los padres, a tal, por ejemplo, que aquí en nuestro país, inclusive se ha considerado ya como un delito abandonar a los padres, dejarlos así completamente a su suerte. Entonces, pues esto tiene que ver. Y para finalizar en este comentario, yo digo precisamente,
si estás bajo el orden de pensar las cosas, bajo un no orden mundano, ya no bajo una concepción de Dios y en fin, cualquier otras consideraciones, es porque la intervención del ser humano, aún en el mismo universo que fluye, pues es para precisamente tratar de intervenir y procurar un orden generado por el hombre donde van a tener sentido las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la misma concepción de humanismo, pero es bajo una concepción que coincide con la cuestión de un pensamiento científico. Claro, podemos hablar de un cientificismo positivista y etcétera, todo ese tipo de cuestiones, pero al final del día pues, es un orden creado por nosotros mismos, por los seres humanos, para no estar precisamente a la deriva y desde el punto de vista religioso a lo que Dios quiere. A mí me encanta, estoy enamorado de la prospectiva porque tiene un principio fundamental, precisamente que es el de la libertad, de poder nosotros no estar determinados por un destino, ¿no? Que bueno, pues ya, que sea el universo, Dios, la vida, como le quieran ustedes llamar, pero en donde uno no tiene nada que hacer, y entonces, pues simple y sencillamente, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y, y esto, ya digamos, para finalizar, junto con esta nueva concepción de humanismo, pues tiene que derivar precisamente en cuáles son esos principios, cómo estamos visualizando precisamente esa tendencia hacia la persona, fundamentalmente cómo está constituida esa persona y los riesgos de lo que ya estamos viviendo, que es la pérdida de comunidad. Por ejemplo, las universidades difícilmente ya tienen academia, difícilmente se reúnen. Se habla de la multidisciplinaridad, la combinación de saberes y todo eso, pero en la práctica, bien difícil que realmente haya este intercambio con los que estemos discutiendo, por ejemplo, también con quien tenga una visión pues, más espiritual, que tenga otras visiones y no solamente disciplinarias, sino en estas dimensiones. Entonces, pues simplemente también felicito la organización de este gathering y me felicito también por darme la oportunidad de compartir también algunos pensamientos, aunque sean así ahorita, abuelo de pájaro, pero que tienen algunos antecedentes también cuando toqué estos temas en la realización de mi tesis doctoral. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Sergio. Muy importante los aportes, las ideas ayudan a la reflexión colectiva. Ahí se ha sumado a Letia también. Bienvenida, Letia. Un gusto que participes de este espacio. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene la palabra, quiere expresar alguna idea. Guillermina. Sí, ahorita me trae a la mente una reflexión cronológica, digamos. Hemos estado como seres humanos conquistando la condición de seres humanos, fíjense toda la lucha. Y las mujeres ya hemos luchado porque se nos reconozca como seres humanos, no como objetos sexuales. Para el petate y el tapete, decía, ¿no? Por allí un profesor medio misógino. Pero y luego la lucha que se ha empezado a dar por diferentes corrientes y diferentes grupos. Ahorita la intensidad que el grupo LBJ, etcétera, tiene, que ya se está reconociendo como seres humanos, no como su diversidad sexual, no como algo horrible, sino como seres humanos. La lucha de los ancianos también por ser reconocidos no como desechos de guerra, sino que pueden ser valiosos, sobre todo trabajarse en una economía plateada, por ejemplo, que no se ha hecho
suficiente. Luego la lucha, pues hasta por el medio ambiente, que realmente parece que ya vamos haciendo conciencia de la importancia que tiene de cuidar nuestro planeta. La lucha de todos los seres vivos, incluyendo nuestras mascotas, incluyendo los animales que bueno, pues nos estamos comiendo, ¿verdad? En algún momento, pero que en otro, pues han servido para darnos sustento. Entonces, pero pareciera, así como nos dijeron, van a llegar al siglo XX y el siglo XX, el siglo de la felicidad, donde todo el mundo ya va a ser feliz y contento porque vamos a tener de todo. Pareciera que en la medida que el ser humano avanza, va a llegar al momento de la conciencia, donde ya ser humano consciente va a lograr ser integrado, feliz, completo, reconociéndonos a todos, ¿no? Y en esa, haciendo realidad esa hermosísima frase que ahora me encanta de Diego, se la escuché a Diego, en donde los indígenas bolivianos dicen, el yo somos todos y el entorno. Esto es maravilloso porque esto nos daba una apertura hacia donde lo entendemos y entonces vamos hacia la conciencia. Hasta que algún colega por ahí de la federación dijo, ¿saben qué? Sí vas a llegar a la conciencia, pero no crean que la conciencia todo está bien. También la conciencia va a tener su parte negativa. Dije, bueno, no avanzamos, no avanzamos. Entonces, sobre estos puntos, yo supongo que también Aletia nos hará algún comentario sobre seres humanos, los humanos que seremos, ¿sí? Ella en la lucha que ha tenido ahora con el reconocimiento de que tengamos futuros personales, creo que nos podrá hacer algún comentario. La agarramos de safe and home porque va entrando, pero creo que puede ser interesante. No sé, Sí, adelante, por supuesto. gracias. Aletia. Como está afuera, es probable que Claro. tenga problemas de conexión, pero espero que sí. Ale, ¿sí? ¿Nos escuchas? Ale, adelante. Bueno, si quieren, continuamos con la palabra y después volvemos a Ok, ajá, adelante. Lucio, que habías pedido la palabra. Sí, sí, Javier. Mira, ya en este punto donde vamos, ¿sí? Volvemos a rectificar que cuando entramos en conversaciones estas de humanos 2050 o los humanos que seremos, podemos enfocarnos desde muchos puntos de vista y ahí lo primero e interesante de estas reuniones, que es empezar a conocer las diferentes perspectivas. Se puede mirar desde el punto de vista tecnológico, se puede mirar desde el punto de vista filosófico, se puede mirar desde el punto de vista político, histórico y demás. O sea, de dónde venimos y dónde hemos llegado, de diferentes puntos de vista es bien importante. Lo segundo es a dónde hemos llegado. Y esa perspectiva me parece sumamente crucial. Después de 120.000 años, dicen unos, 150.000 años, dicen otros, que salimos como Homo sapiens del centro de África, y digamos, algunos dicen que son 115, 120.000 años, que somos Homo sapiens sapiens, ¿sí? ¿Y a dónde hemos llegado? Por ejemplo, que yo tengo el poder y puedo conformar una casa de pique, porque yo soy mafioso y porque yo tengo un poder y alguien me falló y armo una casa de pique y pico a las personas, ¿sí? Con una motosierra. ¿Eso es un ser humano, como decía Guillermina? Jamás. Hemos evolucionado hasta aquí para eso. Ese es un primer punto hasta donde hemos llegado. Pero también hemos hablado aquí de algo que es de verdad lo parte interesante de hacer estas reuniones, que es que estos temas, a mí me decían ayer, pero Lucio, van a hablar de la humanidad. ¿Y qué es la humanidad? Pues muchas cosas, pero lo más interesante de hablar esto es ver y distinguir y reconocer la complejidad de este tema. Esta complejidad tiene muchísimos elementos, por eso es que es complejo,
porque hay muchos elementos interrelacionándose entre sí, inclusive uno que es muy difícil, que es el tecnológico. La tecnología hoy nos atrae y nos lleva y nos jalona y nos empuja y muchas cosas, y hemos hablado en estos momentos del tema tecnológico. Y alguna reunión que estuve yo a finales del año pasado dijeron, levante la mano a los que consideran un cyborg. Y un muchacho por ahí de 14 años y yo levantamos la mano. Y todo el mundo dijo, bueno, el muchacho que sea un cyborg, que se considera un cyborg, sí, muy bien. Lucio, ¿y usted por qué? Ya no, porque a mí me quitan las gafas, las llaves del carro, el computador y el celular y no soy nada. Por eso me considero un cyborg, porque poco a poco me he ido metiendo. Y eso que no dije, y las 5 pastillas que me tomo diarias, porque ahí sí, además de eso, entonces la tecnología nos conforma. Pero a la vez, Iván Darío y la doctora Guillermina, y sobre todo lo que acaba de decir Sergio, los niveles de conciencia, los principios generados, las costumbres, los sistemas de crianza, los sistemas de creencia que tenemos los seres humanos, nos han llevado a un momento donde decimos, bueno, ¿y qué? Y aquí es donde quería yo resaltar algo, y es que la perspectiva adivinatoria, la perspectiva de futuristas, la de proferencias o profetas, yo creo que es relativamente fácil. Pues yo puedo decir que en el año 2045 a las 8 de la mañana va a pasar tal cosa, saco libros y hago un montón y puedo seguir con esto bastantes años, inclusive tener traducciones de mi libro a 20 idiomas y demás. Yo creo, bueno, no estoy demeritando a nadie, ni estoy hablando de nadie en particular que haya hablado de la muerte, jamás. Pero realmente, y respeto mucho a los preferencistas, los futuristas, pero yo creo que la perspectiva tiene nos jalonan más hacia algo muy importante. Bueno, si vamos en este desarrollo tecnológico tan grande, si vamos en esta profundización de la individualización y pérdida de colectivos y sobre todo colectivos conscientes, si vamos en este sentido y hemos construido hasta aquí y queremos ser distintos, integrados con la naturaleza, en armonía con la naturaleza, la visión Antioquia 2050 es muy bonita. Seremos justos, pacíficos, educados, pujantes y en armonía con la naturaleza. Son de esos poemas utópicos muy interesantes. Entonces decimos, yo queremos ser esto. La gracia de la perspectiva, de verdad, ¿sabe cuál es? ¿En qué debemos de ser? Debemos de ser unas personas sentipensantes, conscientes. Tenemos que tener esas capacidades y esas capacidades que nos llama Iván Darío a leer lo que no es visible, a escuchar lo que no es audible, a sentir lo que no es expresado así a viva voz o de forma directa. ¿Será que necesitamos esas capacidades? Y ahí es donde yo creo que tiene la gran fuerza la perspectiva, que es prender esas alertas tempranas, que es poder aportar. Se necesitan unas capacidades, dentro de ellas, por ejemplo, la de estar pensando en futuro, de interesarnos por los temas futuros, unas capacidades que nos permitan a nosotros jalonar este tema. Porque de verdad, el 31 de diciembre del año 50, por la mañana, con toda seguridad, podremos estar vivos, podremos estar muertos o podemos no estar. Gracias, Lucio. ¿Alguien más que pida la palabra? Si no, a ver, probamos nuevamente con Aletia. Aletia, ¿estás por allí? Ahí está. Hola, hola. Preciosa. Hola, buenas tardes. Hola, Leti, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, lamento haberme perdido una parte del encuentro, pero bueno, es justo esto que venimos hablando, ¿no? O sea, sobre cómo estamos ahora, ¿no? Entonces nos tenemos que repartir en 1000 partes. Y bueno,
un poco la ventaja de esta ubicuidad con las cosas en línea, pues es eso, ¿no? Que de pronto te permiten también estar aquí y allá, como si tuviéramos muchas vidas paralelas al mismo tiempo. Bien, bueno, a mí me gustaría mencionar algunas experiencias, ¿no? Antes como de entrar a una reflexión sobre Humanidad 2050, me gustaría mencionar algunas cosas, si me permiten. Bien, recientemente di un curso para adolescentes, obviamente, bueno, sobre lo que es mi especialidad, futuros personales, y sí me quedé sorprendida de ver a las nuevas generaciones, ¿no? Tenía yo rato que no interactuaba así, digamos, frente a frente con estos grupos etarios. Había yo estado en línea y además de manera muy espaciada, pero ahora que me tocó hacerlo, de verdad que sí viven en otro mundo. Refiriéndome a que es difícil que les interese realmente qué está pasando en el mundo, en la vida. Es difícil o sea, es demasiado difícil insertarles este chip futurista para que hagan una conciencia y realmente les importe diseñar o co-crear su vida, ¿no? A mí me pareció bastante sorprendente también que si bien estábamos aprendiendo más sobre habilidades que métodos y técnicas, estaban totalmente, bueno, en el sentido de, pues, querer interactuar con sus pares, ¿no? Y no centrar su atención en ver qué podían sacar de provecho para sus inquietudes, como qué carrera voy a estudiar, como su misma identidad sexual, que ya me tocó a los 16 años, mi primera alumna de género no binario, ¿no? Entonces, sí me quedé, insisto, bastante sorprendida y justo ahí es donde tenemos que ver hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Digo, siempre hemos hablado de que iniciativas como Teach the Future y algunas otras, bueno, ya se están preocupando y ocupando precisamente de esta parte de los adolescentes. Sin embargo, ya al momento del actuar, para mí al menos el reto es mucho más complejo todavía, ¿no? A mí me sorprendió, insisto, mucho ver tanto desinterés, sobre todo al momento de estar haciendo un ejercicio sobre ver cómo está el mundo, ¿no? O sea, simplemente fue como, o sea, estábamos haciendo una rueda de futuros manual, ¿no? O sea, ocupamos toda una pared con materiales, etcétera. Y sobre todo su percepción de cuál es el mundo en el que vivo y su visión es súper reducida, ¿no? Su visión viene principalmente de lo que han aprendido en los medios tradicionales, más y de manera más acentuada, pues claro, en las redes sociales, ¿no? Les costó trabajo incluso formular una visión propia o una percepción de temas, por ejemplo, económicos, políticos, además hablando de chicos que están en una buena condición económica, por así decir, ¿no? La escuela donde se impartió esto, bueno, es de alto nivel, por lo general, donde asiste gente de más o menos alto poder adquisitivo, entonces, bueno, cosas como esas costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me angustié, sí me dio ansiedad anticipatoria, presente y anticipatoria, y además me puse a pensar muchísimo pues en mi niño, ¿no? Mi niño tiene 4 años ahorita, y entonces en unos años que él ya sea adolescente, sí me pregunto mucho qué me voy a esperar, ¿no? Y no estoy hablando solo desde el enfoque de mamá con hijo, sino obviamente de estas cosas como las que menciono. De el reto tan enorme que tengo de verdad poderlo hacer un agente
de transformación con él y de verdad con el mundo, ¿no? O sea, no permitir que llegue como a esas edades donde ya pueda reflexionar y que no pueda ser capaz de dar realmente una opinión propia basada en su análisis o el uso de su pensamiento crítico y creativo, ¿no? Sino simplemente el bombardeo infoxicativo que nos da pues todo el entorno, ¿no? Entonces, bueno, me parece una cuestión valiosa de aportar en este sentido porque precisamente estas coyunturas son las que nos van a hacer saltar a cómo vamos a estar los humanos en cualquier etapa de vida en la que estemos, ¿no? Para el 2050 y para antes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las experiencias principales que quería aportar. Y bueno, aparte de eso, ya de manera más breve, para no robar mucho tiempo, cada que doy taller de futuros personales, bueno, yo agradezco ser testigo de tantos casos, de tantas vidas, y también veo que es muy complejo que aun cuando la persona ya trabajó en un proceso y se lleva nociones de lo que desea para el resto de su vida, el después también se vuelve otro reto mucho mayor y más complejizante. Porque incluso a veces se llevan esa información y aunque yo les dé pautas de qué hacer con ella, obviamente de pronto las cuestiones de la vida los llegan a rebasar. Y entonces cosas como la muerte de alguien cercano, cosas como perder el empleo, todo eso, les dan un giro de 160 grados que aunque lo contemplaron aquí, aunque lo contemplaron de manera y aunque fueron entrenando cuestiones como la gestión de sus emociones y otras cosas, de pronto sí se ve esto mermado con cuestiones coyunturales como ese tipo de detalles, ¿no? Entonces eso me lleva a preguntarme qué está pasando más allá de que el COVID vino a voltearnos de cabeza de manera ya sea negativa o positiva. ¿Qué está pasando más allá? Y obviamente, ¿qué va a pasar? Realmente hay herramientas, hay armas, hay, digamos, de todo para entrenarnos como esto que decía yo, seres y agentes de transformación y de cambio, pero hay un punto que al menos yo lo tengo ahorita como punto ciego, de dónde está esa mancuerna, ese clic, donde de verdad el trabajo prospectivo entra como un manto envolvente que de verdad sea una catapulta de hacer a los humanos más humanos, ¿no? O sea, me parece que ahí es un reto importante de seguirlo trabajando. Lo hablo, claro, sobre todo desde un enfoque de prospectivista en futuros personales, ¿no? Cada quien también tiene su campo de especialidad. Sin embargo, bueno, creo que me gustaría demasiado también plantear los alcances y las limitaciones prospectivas en torno a ir moldeando esta humanidad desde ahora y para lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, por el momento esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aletia. También muy importante las ideas y las visiones que compartiste, reflexión de la experiencia. Y vemos también a Marta, que se sumó al gathering. Hola, Marta. Hola. ¿Alguna opinión, percepción sobre el tema? Qué gusto verlos, qué pena tan tarde, pero andaba también en una reunión. No, pues yo lo que alcancé a escuchar de Aletia, para mí, yo digo que el clip o el punto donde tenemos que mover es que tiene que haber un cambio en las creencias, en la enseñanza y en las recompensas. Y hay que comenzar con niños desde los 6 años, con el trabajo emocional, con que ellos empiecen a mirar qué necesitan, reevaluar sus creencias o evolucionarlas, sus enseñanzas y las recompensas, porque es que como han cambiado tanto,
Han cambiado tantas cosas, entonces yo creo que ahí es donde está el punto, lo que alcancé a oír. Sí, muy bien. Yo quisiera escuchar a Javier también. Ha sido muy coordinador, muy moderador, como siempre, pero desde su punto de vista, ¿sí? Yo quería complementar la palabra de Marta, que es que se llaman los sistemas de creencias, los sistemas de recompensa y los sistemas de creencias, crianza y de recompensas. Javier, por favor. Gracias, Lucio. Bueno, yo sigo la tradición de que el que modera no opina, así que nada, el debate y el intercambio que estamos teniendo es sumamente interesante y obviamente genera una amplitud temática como el tema que nos convoca, el humanismo en 2050. Y a lo largo de las distintas intervenciones se han planteado cuestiones filosóficas, tecnológicas, como el transhumanismo, el poshumanismo, pasando por visiones más geopolíticas del mundo actual, las preocupaciones que planteaba Sergio. Atravesamos también las miradas más personales y emotivas que planteaba Letia y Marta. Así que para mí el debate es sumamente interesante y permite, bueno, generar reflexiones, ideas sobre nuestras visiones como federación en el marco del humanismo y los humanos que seremos. Creo que la humanidad tiene grandes desafíos por delante. Yo estoy convencido que vamos hacia la catástrofe, como lo planteaba el modelo mundial latinoamericano, que hay una crisis sociocultural muy grande, como humanidad, como especie, como hacía referencia Guillermina, y que si no hay una comprensión acabada del momento histórico que estamos atravesando, la humanidad se vuelve irreversible en su sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Y en ese marco los sujetos de cambio son los jóvenes, pero ya vimos también las limitaciones que se encuentra Aletia en el momento de operar esos modelos mentales. Así que ahí es donde visualizo el rol central que tiene la federación para marcar esos rumbos, para volver al debate de la sostenibilidad del planeta y en ese marco, bueno, poner en juego los distintos intereses, expectativas que los seres humanos tenemos sobre el futuro de la humanidad. Así que, digo, quería hacer como ese raconto de los temas que hemos venido discutiendo y si les parece, por el horario, pasamos ya a la sesión de cierre de conclusiones. Dejamos abierto el micrófono, el que quiera. Guillermina. Yo sí. Sí, creo que hay conclusiones básicas para mí. Definitivamente, perspectiva tiene que ser humano, para empezar. No se comprende un prospectivista si no tiene esta capacidad empática para entender al ser humano. Dos, tenemos un gran trabajo con la responsabilidad intergeneracional, de acuerdo con lo que nos ha platicado Leti y lo que hemos detectado también ya con los alumnos que llegan a los primeros semestres de la universidad y los pequeños que estamos viendo cómo están creciendo esa generación COVID que le fue re mal. Entonces necesitamos trabajar mucho con responsabilidad con ellos. El tercero es que urge una mayor difusión de la prospectiva hasta que efectivamente se vuelva una catapulta para humanizar a todos, ¿sí? Y un cuarto punto, hay que voltear primero que nada hacia al individuo como humano para poder ver a los demás como seres humanos. Yo hasta ahí lo pondría. Creo que habría otras conclusiones, pero por ahí creo que sería interesante. Gracias, Guillermina.
Lucio. Sí, sí. No para repetir lo mismo que dijo Guillermina, porque ya lo dijo todo. Sí, sí, para simplemente decir que en el transcurso de esta humanidad, pues de agobiada y doliente, pues como dice por allá un villancico, eh, hemos encontrado, y creía yo que estábamos muy superados, esas épocas de la oscuridad, esas épocas donde el ser humano era miedoso, creían que había superado, pero yo creo que volvemos a estar en siglo XXI, después de 120 siglos de humanidad, teniéndole miedo a muchas cosas del ser humano. Y una, la más importante, que es la que quisiera poner dentro de las conclusiones, es el miedo al futuro. El ser humano recordando, el ser humano analizando coyunturas, mirando coyunturas y mirándose los pies. Es hasta ahí tenemos alguna evolución en el sapiens sapiens, ¿sí? Pero el ser humano, que como decía Alberto Mendoza, desde un cuadro, que no me acuerdo cómo se llama, el autor, que decía, ser humano cuando sabe de dónde viene, dónde está y para dónde va, es más humano. ¿Sí? O sea, es quien se reconoce a sí mismo, quien sabe en qué punto está y para dónde va, pero que a la vez también sepa de dónde vienen los que con él están, dónde están los que con él están y para dónde van los que con él están también. Este elemento, conjuntamente con el miedo al futuro, quería resaltarlo. Marta, no sé si quiere decir algo antes de cerrar el micrófono por aquí. Gracias. Padrino. Sí, Sergio. Está silenciado, Sergio. Es que me consideré moderador. Bueno, pues en primer término, coincido con Lucio en el sentido del miedo al futuro. Pero ¿qué implica el miedo al futuro? Pues dentro de este individualismo se pierde precisamente la protección, el abrigo de la comunidad, de la familia, se está en soledad. Entonces, están los miedos a las enfermedades, los miedos al compromiso para con los demás. Entonces, toda esa serie de situaciones es lo que para mí sintetiza el miedo al futuro y desde luego también a la misma perspectiva. Y eso es precisamente por la cuestión del mismo presentismo del aquí y el ahora. Entonces, hay un meme, ¿no? Se lo comparto también de manera verbal a mi queridísimo Marco, para la cuestión de la cultura meme, que yo le decía en broma, que en donde están cuatro monos. Entonces está el mono que no escucha, el mono que no ve y el mono que no habla, pero los tradicionales. Y hay un cuarto mono, que es un mono que ni dice que ni ve, ni escucha, ni habla, porque es un mono que está metido en el celular. ¿Oh? Entonces, digamos, esa manera de meterse nada más así en sí mismo y tener una experiencia vicaria de que está uno en contacto porque está uno a través de redes sociales, es un poquito precisamente la situación de lo que se está perdiendo en alguna medida y sobre todo en ciertos sectores, sobre todo en los sectores más acomodados, porque eso hay que decirlo también. Esto no es una situación que se dé así nada más de manera homogénea, sino que se da de manera plural y diversa, ¿no? Con muchas realidades, en donde, por ejemplo, pues todavía las familias más humildes y el ámbito rural y todo eso, pues privilegian aún todavía más los aspectos de convivencia, pero son en los ambientes así como más sofisticados. Entonces ahí está un reto porque la perspectiva todavía es de élite y tenemos que humanizar la perspectiva compartiéndola y haciéndole llegar a todos. Gracias.
Muchas gracias, Sergio. No sé, Diego, Marco, ¿alguna reflexión final? Para terminar, pido la palabra, Javier. Sí, Diego, adelante. dos temitas muy cortos. Uno es que, remitiéndome a la primera pregunta que hizo la doctora Baena, no recuerdo el autor, pero alguien me dijo, alguien dijo en una reunión que tuvimos hace bastante tiempo, que aprendemos a ser seres humanos en el camino. Nacemos con una gran potencialidad, somos bebés, pero ese bebé, con el transcurrir de los años, 1, 2, 3, 5, 10, 15, aprende a ser humano, ¿no? Entonces, aprendemos a ser seres humanos, a extender la mano, a apoyarnos, a coadyuvar, a colaborar, a tener una visión conjunta de la vida, de la sociedad. Entonces, es un camino que se recorre el título de ser humano, por una parte. Por otra parte, comentarles de que al menos acá en La Paz me tocó ver, en Bolivia, en Santa Cruz, que el tema de la pandemia yo pensé que iba a revolucionar, a sacudir los sistemas, ¿no? Y bueno, la verdad es que me queda un poco decepcionado porque, bueno, sí, en el momento de la cuarentena y donde estaba fuerte la pandemia, sin vacuna, todo aquello, sí ha habido muchos pronunciamientos de la gente, que debemos cambiar los sistemas de educación, de salud, pero luego se ha ido flexibilizando esto y ya está, la gente está como que más liberada y ya no ha sentido prácticamente los impactos de la pandemia. Y eso es lo que me preocupa porque de aquí en adelante, bueno, varios comentarios, estudios que dicen que, bueno, van a venir o probablemente haya otras pandemias y todo aquello. Pero si esto tan fuerte, ha pegado fuerte, yo diría, a la sociedad, no nos hizo cambiar, por lo menos a muchos, entonces, yo diría qué es lo que estamos esperando para que nosotros realmente podamos cambiar, ¿no? Y tener esa visión de futuro, esa visión de la anticipación, todo aquello. Yo les comento algo muy rápido, ya para terminar. En Bolivia estamos con la quinta ola, ¿sí? Y bueno, lamentablemente estas 2 semanas nos tocó en la casa nos hemos contagiado con el COVID, ¿no? Entonces somos 4 más la gata en la casa, ya somos 5, pero mi esposa, mis hijos, pero bueno, comentarles que ya no es tan duro el golpe del COVID como era hace un año o dos, que realmente era de tener cuidado. Miren, y alguien de ustedes decía de que hablaba de los miedos. Y a veces el miedo te conduce a hacer cosas, te mueve a hacer cosas, ¿no? Uno puede decir es malo, es bueno. Yo diría que hasta cierto punto es bueno porque es una fuerza que te motiva a hacer cosas. Yo llevo mi 4ª vacuna, primera, segunda, tercera, he probado de todas las vacunas. Pero sí nos ha ayudado para resistir el ataque de la pandemia, del COVID, ¿no? Del Omicron. Y yo creo que el Omicron está ya más difundido acá. Igual mi esposa se hizo vacunar, mis hijos, bueno, ya todos vacunados, pero ese temor a perder, a morir, digamos, nos ha motivado para que demos ese paso a la vacuna y podamos resistir sin ningún problema a esta pandemia, ¿no? Nada más de mi parte, soy un agradecido siempre con ustedes y tengo una alegría al verlos y compartir también estas ideas más que todo, ¿no? Y vayamos construyendo juntos, digamos, estos lineamientos, estos pensamientos, estas ideas que vayan tomando más cuerpo y que se vayan materializando. Eso es de mi parte. Y un abrazo. Felicidades. Muchas gracias, Diego, y que se recuperen pronto toda tu familia. Marco. Pues yo insistiría en el aspecto de la solidaridad intergeneracional. Todos los que estamos sentados en esta mesa hemos tenido el privilegio de tener una educación pues muy buena, pienso yo, cosa que incluye toda una formación que nos facilitó
transitar por el camino de la prospectiva. La prospectiva es un área elitista, con todo el respeto que bueno, las broncas que me voy a aventar. Es un área elitista porque mucha gente aprende a recitar, pero no entiende realmente lo que hay atrás. Y yo comparto con Aletia esta experiencia y les podría platicar la experiencia de sus alumnos adolescentes. Les podría platicar otras muchas experiencias lamentables. Entonces, yo creo que hay que trabajar con los niños. Ya a mí cuando me toca con los jóvenes, si no traen una buena educación, es muy difícil. O sea, sí les deja uno algo y no se puede renunciar. Si no trabajamos con los niños, esto no va a prosperar porque los jóvenes de ahora están en una crisis muy profunda. Entonces yo en lo personal creo que no hay peor camino el que no se ande. Tenemos que seguir insistiendo, pero sí hay que estar consciente que la enseñanza de la prospectiva es una materia bastante elitista. Nos guste o no, porque todo el mundo aquí manejamos todo un léxico que nos parece muy sencillo, pero no. Simplemente capacidades anticipatorias y todo eso, es todo un rollo. Luego lo que está pasando, que todas las revoluciones que están sufriendo las ciencias, como la revolución cognitiva, está cambiando los parámetros de todo. Entonces eso está moviendo nuestro concepto de humanismo, ¿no? Hay alguien dentro de mí y no soy yo. Ese autor famoso que dice, entonces la revolución cognitiva y todas las demás otras revoluciones están cambiando la autoconciencia del hombre. Entonces, yo creo que la batalla apenas está comenzando. Y yo coincido con la doctora. Yo no conozco ahorita una área capaz de potenciar el humanismo fuera de la prospectiva. ¿Por qué? Porque la prospectiva sintetiza una visión en la cual el humano trasciende su cortoplacismo y se proyecta con valores muy sólidos, ¿no? Muy sólidos, vitalistas sobre todo. Entonces, y yo creo que estos ejercicios son muy necesarios porque nos siguen moviendo el piso todos los días. Cuando damos clase de prospectiva, honestamente, pues yo aquí tengo atrás, este es un grabado de la Virgen de Guadalupe, el que tengo aquí atrás, y es un símbolo en México, pero también representa la esperanza de muchas gentes. Y bueno, pues yo creo que la prospectiva es eso, finalmente. Y pues muchas gracias por la invitación. Eso sí, toman unos temas de plano para tesis postdoctoral, ¿no? Se me hace que Javier Vitali ya quiere hacer su tesis postdoctoral, aparte de lo del poder, ahora se va a llamar la prospectiva en el 2100, una cosa así. Porque son temas complicados, ¿no? Y que arma la agenda es Lucio, yo solo modero. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marco. Agradecemos la participación de todas y todos. Y bueno, esperamos volvernos a encontrar en un próximo gathering de la Federación Mundial de Estudios del Futuro. Muchas gracias a todas y todos. Saludos. Saludos, un abrazo a todos. Chao, Diego, que te alivies. Gracias. Un abrazo. Ale, preciosa. Guillermina, Un abrazo a todos. padrino. Sí. Javier, muchas gracias. Marco Vinicio, muchísimas gracias. Igualmente, Lucio. Un placer. Gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Bye.